Bienvenidos de nuevo a nuestro programa 10 Pasos, del podcast del IES Rayuela. En este nuevo episodio vamos a hablar de cuestiones que están transformando nuestro mundo, nuestra sociedad. Hoy nos adentramos en un tema apasionante y lleno de matices: la inteligencia artificial en la educación, en el entorno de un trabajo que se ha estado realizando por parte de varios profesores del centro dentro del programa PROA+. Durante los últimos años, la IA ha entrado en las aulas, en los centros de formación, en las academias, en las universidades e incluso en nuestros hogares. Ya forma parte del día a día de los docentes, de los estudiantes y de las familias. ¿Pero realmente nos hemos preparado para dar este salto? ¿Qué beneficios nos aporta realmente? Pero también, ¿hay peligros? ¿Y qué papel debe jugar el ser humano en medio de esta revolución? En este episodio vamos a recoger y a recorrer ideas relacionadas con sus ventajas, sus riesgos, cuáles son los usos actuales, que probablemente en los próximos años, incluso en los próximos meses, pueden ir cambiando, y hacia dónde podríamos dirigirnos para que esta tecnología de la inteligencia artificial sea una aliada del aprendizaje, pero no lo sustituya. Vamos a empezar preguntándonos qué es realmente la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, solemos pensar en robots, en máquinas que hablan o herramientas que generan textos mágicamente. Pero la inteligencia artificial es mucho más que eso. Son sistemas capaces de aprender patrones, analizar datos, imitar procesos humanos e incluso realizar tareas complejas. En educación, esto se materializa en herramientas como plataformas que crean ejercicios adaptados, asistentes virtuales, sistemas que corrigen automáticamente, programas que detectan dificultades de aprendizaje e incluso, hasta lo más sorprendente, generadores de contenidos educativos. Lo importante aquí no es solo la tecnología, sino cómo transforma las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Y ese cambio ya está en marcha. En el contexto actual, ¿cómo se está aplicando y cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el ámbito de la educación? Pues en el ámbito de la educación podemos utilizar programas que adaptan el nivel de dificultad en tiempo real. También podemos usar chatbots que responden preguntas que nos hace frecuentemente el alumnado, o como motores de recomendación que sugieren materiales personalizados. Todo esto son cosas que se están utilizando en el aula, pero también cómo se puede utilizar o cómo se puede aprovechar desde casa por parte de los estudiantes o incluso a lo mejor de los profesores el uso de esta inteligencia artificial. En casa, los estudiantes que utilizan inteligencia artificial para resolver dudas de forma inmediata, o herramientas que corrigen redacciones o explican ecuaciones paso a paso, o aplicaciones para practicar idiomas, matemáticas o ciencias. Los docentes, ¿qué uso es el más habitual de la inteligencia artificial? Para nosotros los docentes se ha convertido en una herramienta muy útil. Para hacer rúbricas, para hacer actividades, exámenes y proyectos nuevos. También nos permite realizar resúmenes automáticos de textos complejos y también nos ayuda a analizar el progreso de cada estudiante. En centros educativos, desde un punto de vista más genérico de lo que es salirse ya del aula y del propio profesor o alumno de forma específica. La verdad es que la inteligencia artificial en los centros educativos puede ayudar bastante como sistema de predicción del abandono escolar, con la gestión automatizada de informes académicos o con herramientas de accesibilidad para personas que tengan necesidades específicas de educación. Desde ese punto de vista, efectivamente, se trata de una tecnología que ya en general se está utilizando. Algunas de estas funciones hay que utilizarlas con mucha precaución debido a los problemas que la protección de datos o el uso de datos de forma masiva puede producir. Y desde ese punto de vista, en el ámbito educativo y en el ámbito de la gestión educativa todavía son muchas las limitaciones, cosas que potencialmente se puede hacer a través de la inteligencia artificial, pero que aún no podemos hacer con suficientes garantías, precisamente porque hay que asegurar también la protección de datos y muchos de los modelos de inteligencia artificial ni siquiera están situados en este caso en la Unión Europea. ¿Cuáles son las ventajas entonces? Para esto es para lo que se está utilizando, pero claro, esa utilización tiene que servir para algo. Lo que buscamos es que el alumno aprenda más y que el profesor pueda centrarse más
en el trabajo concreto que tiene que realizar en el aula para un mayor aprovechamiento. ¿Qué ventajas tiene la IA en el ámbito educativo? Pues una de las ventajas que nosotros encontramos es un aprendizaje personalizado. La educación tradicional ha sido durante décadas un modelo relativamente homogéneo. La IA permite que cada estudiante reciba lo que necesita, cuando lo necesita y al ritmo que mejor le funciona. Ejemplo real. Un estudiante con dificultades en fracciones puede recibir decenas de ejercicios específicos, adaptados a sus errores exactos. Otro, más avanzado, puede explorar problemas complejos sin sentirse frenado por el ritmo general. Esta personalización era impensable hace años. La inteligencia artificial ofrece una retroalimentación inmediata, evidente. Responde al momento porque corrige, porque explica, porque propone alternativas y porque además ofrece ejemplos. Esto, evidentemente, acorta el tiempo entre el error y mejora lo que es clave en el aprendizaje. Otra de las ventajas que podemos encontrar en la educación que nos aporta la IA es la accesibilidad y la inclusión. Hay que imaginar que para estudiantes con diversidad funcional, la IA ha supuesto un avance enorme. Por citar algunos, lectores de pantalla más precisos, generadores de subtítulos, simplificadores de texto, asistentes de comunicación aumentativa, y nos vamos a detener aquí porque la lista podría ser muy larga. Esto, sin lugar a dudas, mejora la autonomía y reduce la barrera de estos estudiantes. Además, la inteligencia artificial incide en la motivación y gamificación. Muchas herramientas integran dinámicas de juego, niveles, recompensas o narrativas que aumentan el interés del alumnado. La inteligencia artificial puede ajustar la complejidad para que nadie se frustre ni se aburra. Además, también sirve de un apoyo indudable al profesorado. Para los docentes, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil, por ejemplo, en la elaboración inicial de materiales, cuando vamos a comenzar una actividad. Además, nos permite generar instrucciones para organizar tareas muy complejas, que nos llevaría mucho tiempo hacerlo nosotros individualmente. Y también para analizar datos académicos. Esto no reemplaza al docente, pero lo libera de tareas rutinarias, de manera que se puede centrar en lo esencial, que es guiar, acompañar, motivar y educar. La verdad es que la inteligencia artificial puede aportar a cualquiera de nuestras asignaturas una perspectiva creativa muy interesante a través de podcasts, vídeos educativos, simulaciones, visualizaciones de datos e incluso recreaciones históricas. ¿Cuáles son los riesgos? Porque realmente todo esto es efectivamente muy interesante y puede agilizar tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje. Pero ¿cuáles son los riesgos y desafíos que también vienen conjuntamente con esta cuestión del uso de la inteligencia artificial? ¿Qué podríamos contar al respecto? Si el estudiante usa la IA para escribir ensayos, resolver cálculos, analizar textos o sintetizar información, ¿qué pasa con el aprendizaje profundo? Pues que la tecnología no puede resolverlo todo, porque el objetivo de la educación no es hacer tareas, sino formar a personas capaces de pensar por sí mismas. Es también la falta de espíritu crítico. La IA no siempre acierta. Puede inventar datos, mezclar información o generar respuestas sesgadas. El riesgo es que los estudiantes acepten todo sin verificar nada. Uno de los nuevos retos educativos será enseñar a preguntar, a contrastar y evaluar. Otro de los problemas con los que nos vemos enfrentados con el desarrollo de la inteligencia artificial es el problema de la ética y la privacidad. Hay que tener en cuenta que las plataformas de inteligencia artificial recopilan una enorme cantidad de datos. Claro, eso puede afectar al rendimiento académico, a los hábitos de estudio, a los patrones de comportamiento, incluso puede afectar a rasgos de personalidad. ¿Quién controla estos datos? ¿Cómo se protegen? El riesgo de abuso existe y debe estar regulado con firmeza.
Por continuar con la problemática de la inteligencia artificial, yo señalaría también la desigualdad y la brecha digital que abre en nuestra sociedad, ya que no todas las familias cuentan con dispositivos, con un buen acceso a Internet o simplemente con conocimientos digitales. Si no se gestiona bien, la inteligencia artificial puede ampliar la brecha educativa, no reducirla. También otro de los riesgos a los que nos enfrentamos es el impacto que estas tecnologías generan en el rol docente. Existe cierto miedo a que la inteligencia artificial sustituya al profesorado en alguna medida. Pero lo más preocupante no es la sustitución, sino la reducción del rol del docente a un mero supervisor logístico. La educación no puede perder su dimensión humana de ningún modo. Además, no debemos olvidar el riesgo de desinformación. La inteligencia artificial puede generar contenidos falsos con gran verosimilitud. Las aulas necesitarán fortalecer la alfabetización mediática para que los estudiantes aprendan a identificar y evitar la desinformación. ¿Y cuáles serían entonces los principios para un uso responsable de la inteligencia artificial en la educación? Bueno, retomando tu pregunta, podemos decir como conclusión que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Es poderosa, útil y transformadora, pero también compleja y llena de desafíos. No es buena ni mala por sí misma, depende de cómo la usemos, con qué propósito y sobre todo con qué valores. La educación del futuro no tiene por qué ser menos humana, al contrario, puede ser más personalizada, más inclusiva y más centrada en las personas si sabemos integrar la tecnología de forma ética y equilibrada. Creo que con esta exposición hemos dado, aunque sea someramente, una visión panorámica del papel que juega la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Esperemos que haya sido del interés de los que escuchan el podcast.